Para hoy veremos algunas reflexiones sobre el capítulo 4 del libro Lo que Dios espera de nosotros como padres, del autor Óscar Quiroga. El capítulo se llama Lo que deben hacer los padres. La familia fue instituida por Dios. Él es su diseñador y autor original. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ella debe estar dentro de los parámetros establecidos por su creador. Pese a las continuas modificaciones que la cultura y la sociedad quieren realizar a la familia, solamente Dios tiene la palabra absoluta para definir y nombrar lo que es una familia. Una familia está constituida por un hombre y una mujer adultos, quienes se han unido mediante un pacto matrimonial y conviven con los hijos que Dios, el soberano Señor, les ha concedido, sean estos biológicos o adoptados. En cuanto a autoridad, Dios ha designado al varón como cabeza del hogar, y en relación a la crianza y cuidado de los hijos, el Señor otorgó la autoridad a ambos padres para esta labor, pues son ambos quienes representan a Dios en el hogar. En la actualidad, debido a que la sociedad cada vez más se aleja de la verdad de Dios revelada en la Biblia y voluntariamente ignora la luz que el Señor imparte mediante el estudio y aplicación de sus principios bíblicos, los padres no saben cuáles son sus responsabilidades dadas por Dios para con sus hijos. Y lo que es aún más triste, incluso dentro del pueblo cristiano, son muchos los que desconocen qué es lo que el Señor les pide como padres. En respuesta a esta necesidad, a continuación desarrollo las 3 áreas en que Dios, el Señor, ha dado autoridad y entera responsabilidad a los padres sobre sus hijos. En primer lugar está el mantenimiento de los hijos. Aunque muchos pensarían que es obvio y que cumplen a cabalidad con esta responsabilidad, luego de indagar sobre lo que el Señor habla en este aspecto, se evidencia que es mucho más que proveer alimentos y vestuario para los hijos. Los padres han sido comisionados por Dios para el mantenimiento del espíritu, el alma y el cuerpo de sus hijos hasta que estos sean adultos. El mantenimiento del cuerpo está relacionado con el proveer alimentos, pero no es solamente eso. Además de encargarse de que sus hijos coman, los padres deben asegurarse de que lo que ellos comen debe cumplir con la función por la cual el Señor estableció que el hombre comiera, es decir, deben nutrir y alimentar el cuerpo. Entonces, los padres deben alimentar a sus hijos de forma saludable. Su alimentación debe incluir proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y grasas naturales, cada una de ellas en la debida proporción para que no dañen su salud. Es por esta razón que son los padres quienes deben decidir qué cosas se comen en el hogar. Contrario a lo que se observa hoy día, los hijos no son los que escogen el menú, porque el Señor pedirá cuentas a los padres por la forma en que cuidaron el cuerpo de sus hijos. En este sentido, es importante entonces que se enseñe a los hijos a comer lo que se les brinda en casa, que lo que se les da como alimento es lo que deben comer. Tristemente, los padres no ejercen su autoridad en áreas como esta, y sus hijos son malcriados y quisquillosos para comer. Esta no es una forma sensata de cumplir nuestra responsabilidad como padres de alimentar a nuestros hijos. Por otro lado, es mediante la provisión que el padre de familia trae a casa que Dios, el Señor, provee para las necesidades de las familias, ya que los hijos son del Señor, y Él mismo envía la provisión para sustentarlos. El mantenimiento del cuerpo también implica que los padres deben enseñar a sus hijos buenos hábitos de ejercicio para que tengan una buena salud. Y además, la práctica regular de deportes desarrolla en ellos diferentes cualidades como la disciplina y la sujeción. El mantenimiento del espíritu está relacionado con el alimento espiritual, es decir, el enseñarles la verdad bíblica para que su espíritu pueda ser conducido hacia el Señor. Los padres deben predicarles el evangelio, ayudarlos a que desarrollen disciplinas espirituales. Esto incluye que ellos vean eso en sus padres, es decir, buen ejemplo en oración, lectura y meditación de la palabra. Los padres deben cultivar un ambiente en el hogar que sea propicio para que los hijos conozcan verdaderamente al Señor como un Dios vivo, real y santo. Que todos sus atributos sean conocidos dentro del hogar. Lastimosamente, los padres cristianos creen que cumplen este deber con solamente llevarlos a una reunión de domingo, descuidando el discipulado, el altar familiar de adoración al Señor, el devocional y en general, en transmitirles un amor genuino por la palabra del Señor, por la comunión y por su iglesia. Es en casa donde los hijos aprenden los principios bíblicos y fundamentos para su fe. El padre, como sacerdote del hogar, es quien debe liderar la enseñanza de la palabra, y este debe ser apoyado por su esposa en esta loable labor de conducir a sus hijos hacia el Señor. El mantenimiento del alma está relacionado con la mente, la voluntad y las emociones. En cuanto a la mente, se refiere a su cuidado, es decir, ayudarles a filtrar qué cosas entran en sus mentes y también ayudarles a alimentar su mente con conocimientos sanos.
Penosamente, muchos padres descuidan este aspecto. Piensan que solo es importante el espíritu y descuidan el alma. Entonces, cuando sus hijos crecen y llegan a la universidad o a otros ambientes intelectuales, se encuentran con que Dios solamente es una religión de domingo, pero no lo pueden relacionar con el Dios creador y sustentador de toda la creación. Los padres deben ayudarles a ver al Señor en todas las áreas de conocimiento. Ellos deben saber la verdad de Dios en todas las áreas. Sus mentes deben ser llenas de la verdad de Dios siempre, en las cosas espirituales, por supuesto, pero también en las cosas físicas que les rodean. En cuanto a la voluntad, los hijos deben aprender a estar bajo el gobierno de los padres, y estos deben ayudarles a aprender a ejercitar su voluntad tomando buenas decisiones. Esto se logra con instrucción mediante principios bíblicos y dándoles oportunidades para decidir en aspectos pequeños, hasta que poco a poco ellos vayan aprendiendo a autogobernarse basados en la verdad de Dios en la que han sido instruidos. En contraste, tenemos los hijos que la sociedad actual modela. Hijos rebeldes que hacen siempre lo que quieren y no reconocen ni respetan ningún tipo de autoridad en sus vidas. Esto ocurre porque los padres no entienden el concepto del amor bíblico y aman a sus hijos con amor natural y carnal. No establecen límites ni modelan autoridad bíblica ante ellos. No hay cosa que haga más daño a la humanidad que un amor humanista, carnal y desprovisto de la verdad bíblica. Un deseo de ayudar según unas buenas intenciones humanas y no según los lineamientos de la Biblia para la ayuda al prójimo. El texto, el amor todo lo soporta, se ha convertido en la excusa de padres negligentes para con sus hijos. Padres que prefieren tolerar el pecado de sus hijos antes que obedecer los mandatos del Señor y honrarle a Él en sus hogares. La verdad es que la corrección, la disciplina y la autoridad son conceptos del Señor. Son claras manifestaciones de amor verdadero para con los hijos, tal como Dios el Padre Celestial corrige a sus hijos que ama. En cuanto a las emociones, los hijos necesitan especial ayuda de sus padres para aprender a expresarlas adecuadamente. Esto quiere decir en la medida sensata y en el momento oportuno. Ellos deben aprender a no dejarse gobernar por sus emociones. Sus padres deben enseñarles que lo que les debe gobernar es la razón y una conciencia impregnada por la palabra de Dios. Asimismo, los padres deben mantener un ambiente de armonía y sanas emociones dentro del hogar. Justo en esta área los cristianos sí que están fallando en la crianza de sus hijos, pues aún en lugares públicos se observa cómo los hijos manifiestan una anarquía ante sus padres, quienes, abrumados, obedecen a los caprichos de sus hijos. En lugar de resplandecer como luminares en medio de la sociedad, al adoptar los principios paganos del mundo para criar a sus hijos, los cristianos se asemejan cada vez más al caos en que vive el mundo sin Dios. No es esta la autoridad, orden y armonía que Dios quiere que el hogar cristiano exhiba ante el mundo. En segundo lugar está la protección y el cuidado de los hijos. Los padres deben cuidar de la integridad de ellos hasta que estos sean adultos. Siempre los padres deben ofrecer seguridad a sus hijos. Aquí es de vital importancia que los padres entiendan que los hijos son del Señor y es a Él ante quien se tiene que rendir cuentas del bienestar de ellos. Son los padres quienes deben cuidar de sus hijos. Dios no les dio hijos a los padres para que sean otros quienes los cuiden. Dios los ha puesto bajo el cuidado de los padres para que ellos los mantengan a salvo de agresiones y cualquier tipo de situación que pueda dañarlos. Con tristeza, también los cristianos ignoran este aspecto, pues ellos, al igual que el mundo, están siendo negligentes y descuidados en cuanto a la protección de sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de personas extrañas que en muchos casos terminan haciendo daño a los hijos o enseñándoles cosas paganas que con el tiempo vienen a minar la fe de ellos. Los padres también deben cuidar del espíritu de sus hijos, guardándolos de toda doctrina errónea, de cosas como la brujería y el espiritismo que son tan comunes en las películas de niños, que dicho sea de paso, es una estrategia muy astuta que usa el enemigo de Dios para sembrar la mentira en los niños aún desde que son muy pequeños. Entonces, sin que los padres lo noten, sus hijos ya están siendo adoctrinados por el maligno en temas de espiritismo y brujería. Muy acorde con lo anterior, la protección del alma está enfocada en guardarles de toda mentira del maligno y todo engaño que les influenciará en la toma de decisiones a futuro o que moldeará su pensamiento de acuerdo a la corriente del mundo. Cosas como enseñanzas falsas sobre la creación, los conocimientos del cuerpo y otros temas que, aunque parecieran inofensivos, niegan directamente la verdad que sobre ello el Señor dejó en la Biblia. También, dentro de la protección a los hijos, está incluido el uso de la vara y la corrección que Dios establece en su palabra para cuando haya desobediencia. Y también, el enseñarles que siempre toda acción tiene consecuencias y ellos deben aprender a asumirlas.
Otra forma de protección es en las emociones. Primero, protegerles de emociones negativas que los padres les puedan causar. Por ejemplo, el mal genio de un padre puede llevarle a decir palabras crueles a sus hijos, las cuales siembren miedo e inseguridad, cosas que a futuro les afectará en su relacionamiento con otras personas. Segundo, emociones de personas externas a la familia que les dañen su dignidad o su integridad. Ellos necesitan que sus padres les guarden de situaciones que puedan generarles daños permanentes o situaciones que les generen tal miedo que produzcan traumas. Por ejemplo, exponerlos a películas de terror, abusos psicológicos o cualquier tipo de perturbación emocional. Aquí los padres necesitan orar al Señor y pedir su sabiduría y su luz para poder ser vigilantes en estas áreas de tanto cuidado. Dios provee la plomada exacta para no ir a extremos de negligencia ni tampoco de extrema severidad. La protección del cuerpo involucra que sean cuidados de accidentes o lesiones que afecten su integridad física, su bienestar o su salud. Por ejemplo, en relación a los alimentos, los azúcares y grasas que tanto daño hacen y cosas que a veces los niños quieren consumir pero que son muy perjudiciales para su salud. Por último está la educación de los hijos, la cual se refiere a lo que se les va a enseñar en su ser tripartito, es decir, su espíritu, su alma y su cuerpo. En el espíritu se refiere no solo a enseñarles la verdad de Dios, como veíamos anteriormente. Aquí significa específicamente ayudarles a conocer verdaderamente al Señor y a razonar las verdades de su palabra. Es diferente saber de Dios y conocer a Dios. Esta última la proporciona la educación espiritual, la cual tristemente escasea en los hogares cristianos porque se limita a saber de Dios, a que tengan devocionales, a que escuchen la palabra, pero no se les enseña cómo conocer a Dios y tener una relación genuina con Él. Es aquí donde radica la cosa más importante que los padres pueden hacer por sus hijos, ayudarles a conocer al Señor y Dios, sin descuidar todos los asuntos anteriores, por supuesto. La educación en cuanto al cuerpo implica que se les enseña a los hijos que su cuerpo es de Dios, que le pertenecen a Él. Entonces, no solo es cuidarse en la alimentación, en hacer ejercicios, es aprender a cuidar ellos mismos de su cuerpo, basados en un claro entendimiento de que sus cuerpos son el templo del Dios viviente. La educación del alma es enseñarles a los hijos a conocer a Dios y ayudarles a ver su mano y su sabiduría en todas las áreas de conocimiento. Es enseñarles la historia providencial de Dios, es decir, la mano de Dios durante toda la historia de la humanidad, cómo Él ha venido actuando en naciones, generaciones y personas. Además, su obra se puede ver en cada área de conocimiento. Hay evidencias de Dios en toda la creación. Este tema es muy importante porque los hijos que tienen algo de Dios solamente en su espíritu, pero no en su mente, en la juventud, es posible que se alejen del Señor o que tengan serias crisis de fe, porque no podrán relacionar al Dios que les han enseñado, que solamente es espiritual, con los conocimientos nuevos que van adquiriendo al entrar a la universidad o ambientes de trabajo donde su socialización con personas no creyentes les generen dudas en todos los vacíos que tienen en cuanto a todo lo que les rodea. Por otro lado, educar la voluntad se hace mediante la enseñanza de principios bíblicos, evangelización y discipulado. Es enseñar a los hijos a someterse voluntariamente al señorío de Dios, es decir, poner su voluntad bajo el gobierno de Dios. Es decidir conociendo la verdad y escoger obedecer al Señor porque es lo más razonable y porque es bueno para ellos. Esta educación también implica dejar que los hijos asuman las consecuencias por sus decisiones. Aquí es de vital importancia establecer límites para que ellos sepan dentro de qué margen pueden decidir y ejercer su voluntad. Finalmente, la educación de las emociones implica enseñarles a tener dominio propio, aún desde que son muy pequeños, que ellos puedan aprender a reaccionar adecuadamente y a expresar sus emociones de una forma correcta, tal como se mencionó en ítems anteriores. Las palabras dichas hoy son apenas una pequeña pincelada de lo que el Señor nuestro Dios nos demanda a los padres para que hagamos con nuestros hijos. En verdad tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Son vidas de personas las que Dios ha escogido poner en nuestras manos, algo de valor incalculable. La luz del Señor brille sobre nosotros. Dios despierte en nuestro espíritu a estas cosas para tener un entendimiento claro y renovado de esta responsabilidad que Él nos encargó a nosotros, los que somos padres.